ya vamos a concluir. Habíamos hablado sobre la patología colorectal y habíamos hablado de una de las patologías importantes, cuál es el cáncer rectal, ¿no es verdad? Que hemos dicho que, gracias a Dios, no es tan frecuente, pero que debemos tomarlo en cuenta. Hoy vamos a tocar otro tema de la patología rectal para concluir con esta región, con la región rectal. Vamos a hablar acerca de lo que son los cuerpos extraños rectales. Es un tema cortito, lo vamos a hacer lo más cortito posible para que ustedes tengan conocimiento de esa patología, que, bueno, pues, lo vamos a ver, o sea, ustedes en los servicios de emergencias van a ver con bastante frecuencia este tipo de patologías, o sea, los cuerpos extraños rectales, que por definición debemos decir es la introducción de cuerpos extraños a través del ano. ¿Cómo se produce esto? La mayor parte de las veces son los cuerpos rectales son introducidos por prácticas sexuales. Yo no voy en contra de la tendencia sexual, pero generalmente se produce por este tipo de maniobras. O sea, son, como diría mi profesor de proctología, decía, son maniobras inconsejables, que es inconfesables, decía, son maniobras inconfesables. Entonces, en este tipo de prácticas homosexuales, que son de tipo masturbatoria, entonces se introducen cuerpos extraños que ustedes ni se imaginan. A veces son cuerpos extraños inverosímiles que dicen, ¿no? Se introducen, ¿qué les puedo decir? Botellas, los famosos foquitos, vasos, un montón de elementos que se pueden introducir porque el ano tiene la particularidad de dilatarse, por tanto se introducen ese tipo de cuerpos extraños, no faltando las hortalizas, ¿no es verdad? Algunas hortalizas como los pepinos, por ejemplo. Después, mi profesor de prosto nos mostraba siempre cuando nos enseñaba todas estas cosas, eh, en las prácticas que él tenía de proctología, nos mostraba diapositivas en las cuales se presentaba cuerpos extraños, inclusive como las famosas linternas. Linternas que a veces causaba gracia porque las linternas a veces se introducen encendidas, ¿no? O sea, había una pequeña luz dentro del recto. También nos hablaba sobre ahora en la actualidad, ustedes saben, hay los famosos sex shops donde venden una serie de elementos, ¿no es verdad? O sea, de goma, una serie de elementos que ustedes no se pueden imaginar. En general, eso es lo que ocurre cuando se introducen estos cuerpos extraños a la región rectal. Pero también puede ocurrir que a veces se pueda introducir cuerpos extraños en forma accidental, sobre todo en los niños o también en personas adultas se puede introducir o se puede entrar, si vale el término, porque es accidental, de que los termómetros rectales, se pueden entrar las cánulas de los enemas. Entonces, esos son elementos que se introducen en forma accidental. Y en la actualidad es muy común, o sea, ver, ¿cómo se llama? Que también con una forma de ocultamiento se introducen, que se llaman gondones, que los rellenan con algún tipo de droga que son ilícitas, ¿no? Ilícitas como la cocaína, el LSD, se introducen a través del recto de introducirse en condones bien cerrados. Es que a esto se dice que son cuerpos extraños de alto riesgo, porque las sustancias que introducen son tóxicas, que en algún momento puede ocurrir accidentalmente que se abra el condón o se rompa y se pueda producir la muerte del paciente por intoxicación. Por tanto, o sobredosis en este caso, ¿no es verdad? Entonces ocurren ese tipo de situaciones en relación a lo que son los cuerpos extraños en general. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Lamentablemente, que el paciente muchas veces no asiste pues, en forma precoz a la consulta, porque primero, para empezar, tiene vergüenza, porque a nadie le va a gustar que le saquen pues, un cuerpo extraño del resto, ¿no es verdad? Porque bueno, y mucha gente, o sea, bueno, ahora ya ha habido la apertura, ¿no es verdad? La comunidad LGTB, todo lo que ustedes ya conocen,
como dicen, o sea, en el lenguaje común, ya han salido del closet, ¿no es verdad? Pero sigue ocurriendo todavía una serie de situaciones en las cuales el paciente no acude a la consulta. Pero cuando acude, a veces oculta un poco la situación porque el propio paciente trata de retirar el cuerpo extraño rectal, entonces realiza maniobras que pueden lesionar, o sea, la región rectal, ¿no? Puede lesionar en el sentido de que puede provocar, o sea, una lesión mayor, puede pues, provocar sangrado. Lo peor de todo sería que produzca una perforación, que eso sería, bueno, resultaría ser fatal porque puede llevar a un cuadro de sepsis, ¿no es verdad? Entonces, porque no nos olvidemos que esta región ya está, es una región sumamente contaminada, entonces aparece con ese tipo de sintomatología y el síntoma principal es el dolor en hipogastrio que puede aparecer con la presencia de sangrado o a veces puede haber pujo, puede haber tenesmo por la presencia del cuerpo extraño propiamente dicho, y esos son los síntomas por la cual, y algunas veces cuando han realizado maniobras de querer rescatar el cuerpo, puede haber presencia de pus en la región anal. Bien, frente a ello nosotros tenemos que iniciar el examen físico correspondiente. Y el examen físico va a estar basado primero en el tacto rectal. El tacto rectal, maniobras suaves, o sea, tratar de tactar el cuerpo extraño. Lógicamente tenemos que averiguar qué tipo de cuerpo extraño se ha introducido. Hacemos el tacto con mucha suavidad, tratando de no lesionar la región rectal ni la región anal tampoco, porque podemos lesionar ambos elementos, ambos, como les digo, ambos órganos en el proceso de exploración. Realizamos luego el estudio, las rectosomodoscopía podemos realizar para observar la presencia del cuerpo extraño. Y importante realizar cuando tenemos la presencia del cuerpo extraño para ubicarlo bien al cuerpo extraño en qué situación se encuentra, es hacer radiología, hacemos una placa PA de la pelvis y una placa lateral para observar el cuerpo extraño. Y la rectosigmoidoscopía, que en algunos casos nos va a ayudar como una especie como les digo, de un instrumento que tal vez nos pueda ayudar a retirar el cuerpo extraño. Pero en general es para observar cuerpos extraños que se han ido más arriba, ¿no es verdad? Sobre todo aquellos que hacen vacío en la parte rectal, son las botellas, los vasos, hacen vacío y se introducen más arriba, se van más arriba, entonces es mucho más difícil realizar el tratamiento correspondiente. Para eso utilizamos la rectosigmoidoscopía para visibilizar el cuerpo extraño como tal. Una vez realizado el diagnóstico, tenemos que realizar pues, el tratamiento correspondiente. Y el tratamiento va a ser el tratar de retirar el cuerpo extraño. Cuando el cuerpo extraño es pequeño, pues no tiene connotaciones como las que hemos visto que hacen vacío en la parte rectal, debemos realizar bajo anestesia local a veces, podemos realizar dilatación anal. Primero dilatación anal y con la ayuda de un anoscopio, un rectosigmoidoscopio, podemos introducir pinzas, como ser una pinza de Foerster, una pinza de Förster, o también las pinzas de Alice, y a través de ellas tratar de tomar el cuerpo extraño y extraerlo con sumo cuidado, sin lesionar la región anal correspondiente, la región rectal en este caso, ¿no es verdad? Ahora, si el cuerpo extraño es grande, voluminoso, o en su caso es como una botella que ha hecho vacío y se ha ido bastante lejos, entonces aquí tenemos que hacer bajo anestesia regional, anestesia peridural, realizamos la dilatación anal y introducimos aire en la región rectal. Introducimos aire y hacemos que se dilate la región rectal. Entonces ahí introducimos una sonda tipo Foley, o sea, con ayuda del rectosigmoidoscopio introducimos una sonda tipo Foley, sobrepasando el cuerpo extraño correspondiente. Insuflamos el globo de la sonda Foley y con
con sumo cuidado vamos retirando el cuerpo extraño hacia la parte de abajo. Muchas veces es muy dificultoso a veces realizar este procedimiento porque el cuerpo extraño a veces se pega en la pared y a veces no podemos movilizarlo con gran facilidad. Por tanto, entonces, a veces cuando es muy alto el cuerpo extraño, cuando es demasiado alto, debemos recurrir a la parte quirúrgica en general. En la parte quirúrgica ya ustedes entenderán que el cuerpo extraño se va a retirar por la vía abdominal, o sea, por vía abdominal. Entonces hacemos la laparotomía correspondiente, tendremos que abrir por la parte superior el recto y a través de esa apertura del recto haremos la extracción correspondiente del cuerpo extraño por vía quirúrgica. Como ven, es una patología, es algo que debemos tomarlo en cuenta porque en la actualidad ustedes, o sea, con mayor frecuencia van a encontrarse con este tipo de elementos que a veces uno parece, como les digo, aparentemente es gracioso, ¿no es verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta y muchas veces tenemos casos severos que nos llevan a hacer otro tipo de tratamientos. Lógicamente, cuando el paciente presenta pus o sangrado en el tracto rectal, debemos ayudarnos con el uso de antibióticos. Antibióticos, bueno, relacionados con la región, ¿no es verdad? Como hemos visto, antibióticos que son de gran espectro, o sea, hacemos una combinación de antibióticos para gram positivos, para gram negativos y para anaerobios. Por tanto, entonces es una patología a la cual hay que tomarle atención porque se van a encontrar con mucha frecuencia. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Como les dije, es un tema cortito. Con esto hemos concluido la patología rectal y les comunico que hasta aquí va a ser nuestro segundo examen parcial. Entonces, este es el tema hasta donde vamos a hablar del segundo parcial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir sus ojos. Doctor, buenos días. Y en caso de que haya una perforación, ¿qué se debe hacer, doctor? En caso de que haya una perforación, o sea, hay que tratar de suturar, pero es muy dificultoso a veces la sutura correspondiente. Entonces, si existe la perforación, no vamos a veces lograr, porque a veces el recto es muy difícil de suturarlo por vía rectal, haciendo una introducción de un recto sigmoidoscopio. En ese caso, o sea, para que provoquemos la cicatrización, debemos elaborar una colostomía de descarga. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una colostomía en la región del flanco, o sea, una colostomía tipo en caño de escopeta, se sacan los dos cabos, el cabo inferior y el cabo superior, se hace una colostomía a los Mikulicz, colostomía de Mikulicz se denomina. O en su caso hacer una una colonoscopia, pero ¿qué se llama? Una cirugía en la cual vamos a abocar el colon en la parte del colon transverso. La que les decía se llama Mikulicz. Esa es la colostomía que hacemos o la transversostomía, una de las dos. O sea, desfuncionalizamos el colon para que tratemos de que cicatrice por una segunda intención, lógicamente con el uso de antibióticos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Creo que no hay dudas. Nos vemos el miércoles entonces con ustedes. Buenos días, jóvenes. Hasta luego, Doctor. doctor.